Mariano, muchas gracias por llamar. ¿Hay un know-how entrerriano para la cometa? Mira, yo no sé si tenemos el know-how, pero quizás sí somos adelantados en algunas cuestiones. Porque de la causa de Chocolate Regao, por ejemplo, se empezó a hablar aproximadamente 4 o 5 años después, que ya en Entre Ríos se conforma la llamada mega causa de los contratos truchos en la legislatura de Entre Ríos, en el Senado y en la Cámara de Diputados, por el orden de los 50-55 millones de dólares en 10 años. ¿Cómo, perdón, otra vez esa cifra? 50-55 millones de dólares en 10 años. Qué bárbaro. Increíble. Decime, ¿lo conocías a este senador? No tuve, mejor dicho, tuve la suerte de no conocerlo en forma personal. Alguna vez lo crucé cerca en algún acto. Yo creo que era presidente del Colegio de Abogados. Yo, acá en mi ciudad, en la ciudad de Paraná, pero nunca charlé con él. Por eso tuve la suerte de no conocerlo, digo, irónicamente. Y cuando viste lo que pasó en el control fronterizo de Paraguay, ¿qué explicación tenemos de esa plata si nos basamos en lo que pasaba en Entre Ríos? Yo creo que fue, como decimos nosotros, vos sos abogado igual que yo, fue el colofón, la conclusión, el epílogo de su conducta. A ver, yo para hacerle un repaso a la audiencia muy breve. La doctora Arroyo Salgado lo tiene apuntado a Cuéllar en la famosa causa que lleva ella contra la empresa Securitas, que pagaba importantes sumas de coima a distintos funcionarios para que le habilitaran servicios. En la provincia de Entre Ríos, estaba regenteada Securitas por los hermanos Tortul, 2 contadores públicos nacionales, que comenzaron con una empresa muy importante que le deja a su padre, que es el Guardián. Después el Guardián se va convirtiendo en otras empresas y durante más de 14 años, yo creo que fueron 16, le prestó el servicio de vigilancia a la empresa Enersa, que es la empresa de energías de Entre Ríos, donde sobraban en ese contrato anual todos los años 6.000 horas por mes. Lo conozco muy cerca, después te voy a contar por qué lo conozco. 6.000 horas sobraban, digo, ¿y cómo es? Por mes. ¿Cómo es la estamos vuelta? Hablando a plata de hoy, Mariano, a plata de hoy, 90 millones de pesos por mes. Por 12, Mirá. que es un año, por 16, saca la cuenta. Pero ¿qué te parece? A ver, ¿y esa plata cómo volvía a estos funcionarios? ¿Cómo era el tema? ¿Cómo era la maniobra, el toma y daca? Y el toma y daca bueno, se facturaban horas. Esto es lo que pasaba en la obra pública, que nosotros también lo denunciamos. Es decir, yo a vos te contrataba por 1.000 kilómetros de ruta, vos me hacías 800, pero me facturabas 1.000. Esos 200 era un toma y daca entre los funcionarios venales y los empresarios venales. Acá pasaba, incluso se convertían en obsequios, raros obsequios en automóviles, propiedades, inmuebles que, digamos, era como una suerte de incentivo, lo digo irónicamente, o reconocimiento para los funcionarios decisores, que eran los que, en definitiva, decidían, valga la redundancia, que se le debía dar a tal o cual empresa determinado servicio en un organismo público. En este caso, la empresa de Energía de Entre Ríos quizás es la empresa más importante porque es la distribuidora que más factura en la provincia de Entre Ríos por lejos. Y decime una cosa, ¿y esto viene de la época de Sergio Uribarri o viene de los gobiernos peronistas anteriores, de la época de Busti? No, esto viene, y yo quiero ser, absolutamente honesto, por más que es pública y notoria mi pertenencia a la Unión Cívica Radical. Esto ha atravesado, Mariano, a mí me gusta ser leal y honesto intelectualmente, y esto ha atravesado a todos los partidos políticos. Pero por supuesto que quizás en el tiempo de Busti primero, pero sobre todo en el de Uribarri, se resignifica de un modo, te diría, grosero, a tal punto que muchos le decimos
los abogados que estamos en estas cuestiones, la guarangada o la grosería entrerriana. Cuando nos referimos a los guarangos... Para, repetir el concepto. ¿La guarangada o la grosería entrerriana? Claro, porque hay una diferencia. La grosería es, por ejemplo, que vos cobres un sobreprecio del 3%. Sí. La guarangada ya es, digamos, cuando se exorbita la grosería y se piden retornos de 10, 15, 20%. ¿20% de retorno? Bueno, era un poco... Supuesto. Yo siempre recuerdo, Rubén, ¿cómo te va? Carlos Estrione te saludo. Yo siempre recuerdo... Carlos, ¿cómo te va? Mucho gusto. Lo mismo. Yo trabajaba con un periodista muy reconocido que siempre decía que el kirchnerismo lo que había inventado no era el 15%, sino el 85%. El 15% le quedaba a la empresa y el 85% se lo terminaban llevando. No creo que haya sido tan impúdico esto, pero demuestra como una matriz... Después se preguntan por qué gana Milei, ¿no? Un tipo como Milei. Claro. Pues, hay como una matriz que se replica en municipios, provincias y a nivel nacional en algún momento. Buena pregunta. Sí. Yo te hago ahí un agregado, digamos, para ser también justo y objetivo. Muchos de la casta que están hoy con Milei, no voy a dar nombres, pero puedo tirar 3 o 4, pero todos saben que vienen desde antaño militando en política, han sido parte de estas maniobras que nosotros denunciamos. Yo te cuento, en un minuto tuvimos, entre comillas, la suerte con el doctor Guillermo Mulet, que fue el que me acompañó siempre en estas denuncias, cuando nos llama 15 días antes de morir Víctor Pietroboni y cuenta Víctor Pietroboni, uno de los grandes constructores, digamos, de la obra vial de Argentina, de la Cámara Argentina, de la construcción que nosotros le decíamos con Guillermo de la corrupción. Nos cuenta cómo fue el historial en el tiempo de la coima en la gran obra pública. Empezaron pidiéndote el 3, después se fueron al 5. Cuando se quisieron ir por arriba del 5, le saltaron los empresarios y le dijimos, ¿cómo hacemos? Lo miró debido, como diciéndole, tonto, no saben lo que es el sobreprecio. Cuando quisieron el 10, lo volvieron a mirar los empresarios, lo miró diciéndole, tontos, ustedes saben lo que es la obra que no se hace pero que se factura. Y finalmente, cuando ya se fueron por arriba, les dijo, ahí estaba Echegaray en esa reunión, nos contaba Pietroboni, dándole instrucciones cómo inventar gastos para deducirlos de ganancias. Entonces eran todas las formas, todas las modalidades de alta corrupción, que eso significó que las rutas están destrozadas y costaron muerte, que los hospitales no tienen recursos, que los jubilados... Sí, como decía Carrió, la corrupción causa muertes, esto no es ineludible. Totalmente. Y no es una frase efectista, esta es la No. Claro, tal cual. Le vamos a mostrar al doctor Rubén Pagliotto, insisto, que es abogado denunciante de Uribarri, nos está dando algunas precisiones sobre cómo es la grosería entrerriana, usando las palabras de él, la grosería entrerriana. Quiero mostrarle las fotos del hotel donde está Cuider. Mire, doctor Pagliotto, mire el arresto domiciliario mientras está llegando no lo puedo ver porque Angulo. Estoy en un teléfono, pero bueno, le digo, porque conozco los gustos de Cuider. Tiene gimnasio, tiene un Zoom, una pileta con un solarium impresionante, césped sintético, tiene parrilla, todos los amenities para el arresto domiciliario. ¿Quién paga esto, doctor Pagliotto? ¿Quién le parece que paga esto? Histrione, vos, yo, Doman. Todos, vos decís que pero esto... por supuesto, a ver, ¿cuál es el cursus honorum del señor Cuadra? Claro. ¿Tiene alguna profesión conocida? Ninguna. Se le conocen ingresos a partir de sus distintos puestos en la función pública. Fue concejal, ocupó un cargo muy importante, creo que secretario general de la Gobernación con Gustavo Bordet, y luego ahora últimamente, senador nacional. Veleta, porque él nace y se desarrolla políticamente en el justicialismo, y hace un par de meses bastante que es un aliado incondicional y un voto decisorio en las decisiones de La Libertad Avanza, es decir, del presidente Milei. A ver, te hago una síntesis. Rubito, te quiero preguntar...
Te quiero preguntar dos cosas. La primera, hoy surgió la información de que la Corte reinstaló a una fiscal que había sido removida. ¿Es así la información? Lo que la Corte hizo hoy fue declarar la nulidad de la destitución. En realidad, la fiscal fue destituida, Cecilia Goyeneche, fiscal anticorrupción de Entre Ríos, que fue quien investigó a Uribarri. La fiscal fue destituida, la Corte de Entre Ríos confirmó la destitución y hoy la Corte lo que dijo es que ese juicio es nulo desde el comienzo por cómo se hizo la integración del jurado y le ordenó a la Corte de Entre Ríos que revise el caso. No la repuso. Es un error mío de... No, eventualmente eso puede pasar, ¿eh? Y sí. Con lo que hizo la Corte Suprema Nacional hoy, la Corte de Entre Ríos puede decir, este juicio estuvo mal, la destitución estuvo mal hecha, que la fiscal vuelva a su cargo. No, a ver, yo en esto voy a opinar con conocimiento de causa porque paradójicamente los mismos que denunciamos a Uribarri, yo venía de ser fiscal de investigación administrativa en la Fiscalía Anticorrupción en una época. Yo fui con el doctor Mulek también quien denunciamos a Cecilia Goyeneche, no por corrupta, pero sí por haber tenido propiedades compartidas en sociedad y su marido haber integrado el estudio junto con uno de los principales imputados en la causa contra Tostrucho. De hecho, doctor, ese fue el argumento por el que fue destituida. Me desganité y salvo ustedes, y salvo Carlos Pagni y una chica que se llama, si no me equivoco, Paz Martínez o Paz Rodríguez Neil, fueron los únicos que han citado y me han dejado expresar. Pero, digamos, los grandes medios apabullaron a la gente contándole una parte de la historia. Efectivamente, la Corte lo que ha dicho es, no nos vamos a meter con los motivos del juicio político, que es un juicio político, sino que le pedimos que revisen el fallo. Ahora, bien, hay otra interpretación que hacemos algunos abogados. Me parece que va a haber que volverse a hacer todo el jury de nuevo. Me parece. Pagliotto, vamos a ir cerrando la entrevista. No queremos dejar de preguntarte por Uribarri, ¿no? Que hace unos días nos enteramos de esta prisión efectiva a partir del doble conforme. Digo, ¿qué se logró probar en la causa Uribarri para ir cerrando? Todo, absolutamente todo. Absolutamente todo, y digo todo porque fueron pruebas abrumadoras y debo destacar la seriedad y el prestigio del tribunal que lo condenó, el prestigio del tribunal de casación que confirmó la sentencia y el prestigio del tribunal, del último eslabón, que es la Corte Provincial y el Superior Tribunal de Justicia, la Sala Penal, con jueces muy prestigiosos que confirmaron el fallo. Por lo tanto, ahora, como es ejecutoriable la sentencia... Cortito, ¿podés decir, se lo encontró culpable de qué? Se lo encontró culpable de, todavía le queda el enriquecimiento ilícito, pero se lo encontró culpable de peculado, después explicarle a la gente lo que es peculado, si no perdemos tiempo, y culpable, por pruebas abrumadoras, de lo que se llaman negociaciones incompatibles con la función pública. Bien. Son dos delitos muy graves de corrupción contra el Estado. Muy, muy graves. Pero bueno, sigue la historia allí en Entre Ríos. Gracias, doctor Pagliotto. No, por favor, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Muy buena tarde. Gran abrazo. Bueno, sigue siendo tema, cuidado. Sí. ¿Qué tenés vos en este momento? Muchos se preguntaban, ¿y ese departamento quién lo paga? ¿Y la fianza quién lo pagó? ¿Quién la pagó? Sí. La fianza la pagó Ricardo Preda. ¿Quién es Ricardo Preda? Uno de los abogados de Cuéllar en Paraguay. Mirá vos el abogado. La resolución del juez dice, acepta la fianza personal del señor Ricardo Preda, por lo que Preda puso $300.000, los 150.000 de Cuéllar y los 150.000 de la secretaria. ¿Cómo serán los honorarios y la fianza? ¿Cuánto le cobra por...? Bueno, por el honorario, ¿no? La fianza, cierto es que si todo se cumple correctamente, cuando termine la causa, le devuelven la plata. Esto es como un reaseguro por sí, pero tenés que tener $300.000. Pero hoy, bien invertidos, $300.000 los podés poner a una tasa baja del 6% anual en dólares. Si tenés detenida esa plata 5 o 6 meses, lo que sea,
Le debe rendir más defender a Cuéllar. Le debe rendir más defender a Cuéllar. Y por lo que han publicado medios de Paraguay, el departamento de lujo que mostraban, donde tiene la prisión domiciliaria Cuéllar y su secretaria, fue alquilado por el estudio de abogados. Es un complejo que se llama Tierra Alta, sí, que tiene varios complejos de edificios en distintas zonas de Asunción. Está dentro del servicio sí, de abogados, digamos. Qué dato. Completo. Si alguien nos está viendo en Paraguay y vive en Tierra Alta y quiere ir a tocarle el timbre a Cuéllar, es el departamento 103. En el 103. 103. Y está con la señorita. Está con la señorita. Bien. Sí. Es su secretaria, Custodia, ¿no? custodia. Perdón. Es su secretaria. Ella fue designada en la planta, en la oficina de Cuéllar del Senado. Bueno, a mí, gente de la policía de Paraguay... Bueno, no me voy a meter ahí. Dicen cosas. Bueno. La justicia, lo último, ordenó que la prisión domiciliaria Cuéllar esté custodiada las 24 horas. Por policía 24 de horas. Paraguay. Por Mirá policía de vos. Paraguay, las 24 horas. Bueno, ahí estamos entonces, recibiendo información al minuto. Esto recién arranca.